20º Congreso de la Asociación Filosófica de México. Estamos en el Simposio de Teoría Crítica desde las Américas, en la mesa número 11, que es la herencia crítica de Bolívar Echeverría, y nos acompaña, tengo el gusto de presentarles, al doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado y a la doctora María Cristina Ríos Espinosa. El primero en hacer su aportación será el doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado. Se los presento. Él es doctor en Filosofía Política por la UAM, Iztapalapa, investigador titular C definitivo del Centro de Investigación Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2, ha sido profesor en la Facultad de Economía, Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras de la UNAM y profesor invitado en otras universidades del extranjero. Su obra, Asedios a la totalidad, poder y política en la modernidad desde un encare decolonial, obtuvo la mención honorífica en la 8ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 y obtuvo el Premio Franz Fanon 2015 al trabajo destacado en pensamiento caribeño de la Asociación Filosófica del Caribe. Sus más recientes libros son Atravesar la pandemia, Ensayos a 4 manos, en coautoría con María Aide García Bravo, Colonialismo neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo del Mercado, y como coordinador de la crítica en el margen hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernidad, y del monólogo europeo al diálogo interfilosófico, ensayos sobre Enrique Dussel y la filosofía y la liberación. Fundó y dirigió De Raíz Diversa, revista especializada en estudios latinoamericanos, y actualmente dirige Memoria, revista de crítica militante. Acaba de obtener el primer lugar en el concurso internacional de ensayos Aníbal Quijano Obregón de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Él nos presentará la ponencia titulada Un destello leninista en el Bolívar Echeverría temprano. Adelante, doctor. Muchas gracias a los organizadores del 20 Congreso de la Asociación Filosófica de México, también al coordinador de esta mesa, al doctor Stefan Gandler, y al equipo que colabora con él y que hoy conduce la sesión de este simposio de teoría crítica desde las Américas. Tengo mucho gusto en compartir en esta ocasión el escenario virtual con la doctora Cristina Ríos Espinosa, a quien tengo gusto de conocer y de saludar también por este medio. Con la accidentalidad propia de la pandemia y de este modo virtual que presentaremos nuestro trabajo, debo advertir que un poco el título se modificó añadiendo nada más un cierto matiz, porque finalmente el trabajo que hoy presento ha tenido un título que se llama Un destello guevarista leninista en el Bolívar Echeverría temprano. Esto hace parte de una investigación en curso de un cierto trabajo que probablemente más adelante pueda convertirse en un libro de ensayos reunidos sobre la obra de Bolívar Echeverría, que comprenderá una intención de acercamiento, en cierto modo, a diversas temáticas abordadas por nuestro filósofo y en una tentativa de un cierto ensayo de algunos pasajes de su biografía intelectual. En particular o en específico en este trabajo que, decía yo, por la misma posposición del simposio y por todas las razones que ya conocemos, correspondió que el texto ya lo pueden encontrar publicado en un número reciente de la revista Memoria, la revista de crítica militante, en donde pueden encontrar la versión ya publicada. Eso digo por si alguien lo quiere leer con un sentido más detallado, cuando cuente con más tiempo.
el día de hoy, por esa razón, voy a preferir un poco más una conversación o una exposición de manera conversada sobre el asunto y sobre los temas y las preocupaciones que dieron lugar a la redacción de este trabajo. Debo decir que en rigor este ensayito, este ensayo, fue un poco creciendo. Pensábamos que podía concluirse como un ensayo un poco más breve, quizás porque estaba pensado como un motivo de homenaje a Bolívar Echeverría, luego de 10 años de su sensible fallecimiento. Nosotros pensábamos publicar en la revista Memoria un material que es poco conocido, como creemos que es poco conocido también esta digamos, segunda fase de su itinerario en términos de un autor que vivió cierto exilio, primero en Alemania, como es sabido, y después pues su ingreso o su inscripción dentro de la discusión en nuestro país en el marco de la tradición, digamos, del discurso de izquierdas o discurso crítico y de la construcción de una determinada corriente dentro de la tradición del marxismo o de la lectura de Marx. Entonces, era para nosotros importante detallar ese primer movimiento, que es el primer movimiento de llegada al medio marxista mexicano. Pienso yo que hubo una condición ciertamente podríamos decir, de una quizás extrañeza por parte de nuestro autor, inscrito en ese primer momento en un medio de pensamiento crítico y de marxismo, quizás ligado más a una tradición nacionalista o antiimperialista. La ocasión era pertinente para recuperar también una parte de su trabajo, de su contribución con relación a los grupos culturales y políticos con los cuales convivió en la etapa más temprana de su obra. Recordemos que Bolívar Echeverría fue un pensador que nació en 1941 y a los 20 años, en 1961, emprende un exilio hacia Alemania, buscando en cierto modo relacionarse con lo más granado del pensamiento filosófico alemán. Desde luego que cuando él llega a esas tierras, con el autor con el que le gustaba o le interesaba formarse, infortunadamente por un lado y afortunadamente por el otro, no va a encontrar el magisterio con Martin Heidegger y tendrá que relacionarse con otros grupos de pensamiento de otra zona, tanto geográfica como intelectiva o del pensamiento filosófico en Alemania. Pero lo que nos gustaba señalar en este trabajo, y por eso una parte del pretendido homenaje, era la fase previa que significativamente ha sido un poco dejada de lado. Regularmente la comprensión del trabajo de Echeverría parte de la influencia o el influjo tan fuerte que tuvo con los grupos críticos en Alemania y lo que eso pudo haber significado para el despliegue de su pensamiento. Sin embargo, es interesante tomar en cuenta esa fase temprana de un autor que emigra a los 20 años, en un cierto sentido, pensando que es necesario ampliar su horizonte de reflexión, sus puntos de vista, profundizar
o definitivamente cambiar en cierto modo el enfoque con el que viene trabajando. Mucho se ha dicho que Bolívar Echeverría en ese sentido trasciende la formación filosófica a la que había acudido en su natal, bueno, en su ciudad, digamos, de pertenencia en esa época, el Quito de los años 60, del comienzo de los años 60, y el grupo o los grupos político-culturales que tenían vigencia en ese momento. En términos de su formación filosófica, se ha señalado por algunos autores que han intentado construir su biografía, o bien por sus contemporáneos, o sea, por los integrantes de esa generación, que habría un cierto influjo de un pensamiento o de un interés por la obra de Unamuno, entre otros. Había una cierta lectura y discusión también a propósito de Sartre en esa generación. Y lo que había más, podríamos decir, es un movimiento cultural interesante o fuerte, el que es previo justamente a la instauración de la Junta Militar en el año del 64. Él se inscribe en ese sentido, Bolívar Echeverría, y en el trabajo lo hemos tratado de detallar siguiendo algunos trabajos previos, y sobre todo la posibilidad que nos permitió en un viaje a Quito acceder a la publicación, pues sí, a la versión facsímil de la publicación que animaba a ese grupo. El grupo al que pertenecía nuestro autor en esa generación se hacía llamar el grupo de los sánsicos. Los sánsicos derivaban su nombre de esa imagen de la llamada Sansa, que era pues digamos, un instrumento del grupo originario de los indígenas Shuar, que resumían la figura de los cortadores de cabeza. Es decir, los indígenas Shuar, de la zona amazónica, solían tener un colguije en su cuerpo y la figura de una cabeza reducida, con un contenido simbólico muy fuerte, digamos, que tenía que ver con los grupos enemigos o con la protección, digamos, de una cierta figura de fetiche, ¿no? Pero en el caso de la recuperación que este grupo hace, el de los sánsicos, tiene un sentido digamos, de quiebre intelectual o de parricidio intelectual. El parricidio intelectual que este grupo, entre otros, está planteando, porque hay otros que se desarrollan, se desarrolló en Quito, otros se desarrollaron más en la zona costera de Guayaquil, u otros en la zona de la ciudad que se considera una de las ciudades más cultas de esa nación, que es la ciudad de Cuenca. Este grupo en particular o en específico está discutiendo con un cierto grupo que era el de que consideraban se tendría la hegemonía cultural de ese momento, que es en términos de las literaturas o del registro literario, se agrupaban en el grupo conocido como el grupo umbral, y en términos de su espacio específico de despliegue institucional alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de las figuras más representativas de ese grupo vigente o más hegemónico en ese momento es la figura de Benjamín Carrión, un autor ampliamente conocido en la región latina, porque además desarrollaba una labor diplomática. Vive en México, y escribió algunas de las interpretaciones en aquel momento, los tempranos años 70, sobre Mariátegui, pero desarrolló en múltiples ámbitos una producción cultural muy importante, en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la novela y del ensayo cultural.
Sin embargo, los ánsicos es un grupo cultural en ese sentido, o contracultural, por decirlo de algún modo, que se opone a ese grupo, que literariamente podríamos decir son ciertas novelas de la llamada novelas, a veces se les nombra campesinistas o indigenistas, o de una cierta psicología social, sus mensajes de esa naturaleza. En el caso de los ánsicos ya aspiraban a una visión más cosmopolita y a una integración de unas perspectivas que, aunque se podrían inscribir en ciertas vertientes de la lucha tercermundista, trataban también de trascenderla a otros terrenos. Por eso es muy interesante. Yo les voy a ver si puedo compartir la pantalla de una de las imágenes para que vean el número del que nosotros considerábamos que era interesante presentar, aunque después no lo pudimos hacer, pero ustedes pueden acudir después si quieren al texto creo que les estoy dando compartir pantalla, a uno de los textos que se presenta en la revista el medio cultural de los ánsicos de aquel momento, que se llama la revista Púcuna, que también tiene un nombre muy interesante. Aquí publicó un par de trabajos Bolívar Echeverría. Aunque ya vivía en Alemania, los envió con los medios que no había correo electrónico, se enviaban por correo convencional y tardaban meses en llegar a atravesar el Atlántico. El texto se llama De la posibilidad de cambio. Dejo de compartir pantalla, vuelvo a la exposición. El nombre de Púcuna es también muy interesante, porque yo considero que hay ya ahí una cierta dimensión de lo que significa el trajinar o la labor del crítico. Tanto el grupo de sánsicos, que yo definiría como un grupo que está intentando hacer parricidio intelectual de la generación anterior y colocar otros temas, pues señaladamente en esos años, en los años 60, está muy vigente las teorías de la descolonización. Se ha publicado recientemente al español a Fanon. Fanon acaba de morir. En el tercer mundo hay grandes revueltas y luchas con expresiones muy trágicas. Por ejemplo, en el caso del Congo, el asesinato de Lumumba, el movimiento por los derechos civiles y humanos en los Estados Unidos, los movimientos afro-norteamericanos, con una crítica muy fuerte a los procesos de racialización y de negación de los derechos. Todavía vive y morirá posteriormente tanto Martin Luther King como Malcolm X, entre otros. Está muy fresca la figura de Rosa Parks en términos de esas reivindicaciones. Muchas de esas cosas aparecen en la revista de Púcuna, a través de viñetas, a través de comentarios, reseñas sobre esos libros. Y la figura de Bolívar Echeverría en ese aspecto es muy interesante, porque él, habiendo ya emprendido el exilio hacia Alemania, sin embargo, mantiene una comunicación con los grupos de sánsicos y con la publicación misma de Púcuna. Púcuna tuvo una vida ciertamente efímera, pero tenía una aspiración grande, una aspiración de imaginarse, digámoslo así, comparativamente. Por ejemplo, estaba muy al día siempre con lo que se publicaba en Casa de las Américas, el emprendimiento que había iniciado Aide Santa María, y que hasta sus últimos días continuó Fernández Retamar, por ejemplo. Trataba de estar al día con lo que ahí se publicaba, de verse como un esfuerzo comparativo también a otra publicación más, quizás de un orden más hippie, o de lo que en ese momento significaban los hippies. O sea, la figura de Margaret Randall, y también una publicación algo más efímera, pero que tuvo su importancia. Y entonces Púcuna, como un instrumento intelectual, hace parte de todo ese movimiento contracultural, de jóvenes que están inquietos o inconformes
con relación a la ciudad, a la sociedad en la que viven, con una sociedad con un cierto tono todavía señorial y aristocrático muy fuerte, y donde los grupos culturales también tienen esa condición señorial y aristocrática. Entonces tiene una aspiración de rompimiento. En el marco del pensamiento filosófico, el rompimiento es incluso, podríamos decir, más de un propósito incluso más elevado, porque ellos pensaban que habría una diferencia entre ser un profesor de filosofía y hacer filosofía. Justamente el acceder a un pensamiento de otras latitudes para esa generación era la posibilidad de construir un pensamiento filosófico y no quedarse en el nivel solamente de ser un transmisor del saber filosófico. Es decir, donde la filosofía tendría esa connotación profesoral, academizante. La idea es más bien de trascendencia. Por esa razón, ese tono anticolonialista, descolonizador en cierto modo, se mantiene en el exilio para el caso de Bolívar Echeverría y de otros integrantes, porque en el grupo al que se ligará en su estancia en Alemania, que es el grupo de, digamos, latinoamericano o de pensadores, en cierto modo, que reflexionan sobre el tercer mundo, sobre las luchas anticoloniales y demás. Hay un pasaje de las entrevistas, o lo pueden ver también en la versión novelada de estos hechos, en la novela de José María Pérez Gay, Tu nombre en el silencio, en donde hace decir a Bolívar Echeverría, entre otras cosas, esta situación de cómo ellos, en cierto modo, están haciéndole conocer a los alemanes el pensamiento de Fanon, las luchas latinoamericanas y sobre todo una figura emblemática de ese momento, de los años 67 y 68. Recuerden ustedes que el movimiento alemán del 68 transcurre en el 67 y en rigor el traslado que Bolívar Echeverría va a vivir de Alemania de vuelta atravesando el Atlántico hacia América Latina, entre el 67 y 68 le toca vivir un año muy intenso. Entre octubre del 67, el asesinato del guerrillero heroico, y octubre del 68, contemplar los hechos trágicos del movimiento estudiantil en el 68, pero que en realidad era, como él lo dijo en otros trabajos posteriores, un movimiento de un carácter más amplio que el de un movimiento meramente estudiantil. Era un movimiento que se inscribía dentro de la lucha por la construcción de una sociedad más democrática, en donde quizás la noción de lo universitario alcanzaba a tener una dimensión como más original o más genuina al quehacer universitario, que es el desbordamiento de los límites del campus académico y su integración plena dentro de la sociedad. En el 68, en caso de la sociedad mexicana, estaba apuntando a esa dimensión, a un rebasamiento pues de los bordes o las fronteras o del margen que permitía la estricta noción o más estrecha noción de el campus universitario. Entonces le tocará vivir en ese sentido todos esos momentos. Por esa razón digo yo que hay un destello en cierto modo guevarista y leninista en esa parte del trayecto de vida y también en la forma de pensamiento de Bolívar Echeverría. Ustedes lo podrán leer en el trabajo que ya ha sido publicado y lo pueden encontrar en la red, pero les converso nada más que a mi juicio en las labores que él desempeña en su relación con la revista Púcuna, que ya se me estaba pasando, pero les digo el nombre, es muy interesante, muy pertinente lo que significa Púcuna. Porque Púcuna es una cerbatana, la flecha que atraviesa esa cerbatana, que usaban también los indígenas Shuar para liquidar al enemigo. La Púcuna, es decir, esa
cerbatana que es utilizada con una flecha muy fina, la flecha obviamente con la punta cargada de veneno, permitía liquidar al rival. Yo creo que Bolívar Echeverría, en cierto modo, esa figura de la púcuna es en parte la que utiliza con relación a las teorías críticas que él conoce. Es decir, atravesarlas, atravesar por ellas, incluso podría decir que con ese rigor venenoso, que en cierto modo trate de liquidarla, pero también trascenderla en un sentido que permita, digamos, al saber crítico o al discurso crítico, arrojarnos hacia otro destino. Yo creo que en esa parte de la obra, de la producción intelectual de Bolívar Echeverría, yo la extiendo más o menos hasta el año 71, su producción, que es una producción ensayística de ensayos breves, los que produjo y que publicó en Púcuna, que le señalaba yo de la posibilidad del cambio, la reseña que hace a una cinta que se llama Los Fusiles, del Cinema Novo de Brasil, y otra serie de trabajos posteriores, ya volviendo hacia México, pero antes también una serie de trabajos que publicó todavía en Alemania, al amparo de las amistades y de los grupos de los que hacía parte, en donde, por ejemplo, escribe la introducción a una pequeña biografía, la primera biografía que se hace en alemán sobre la figura del Che Guevara. Él hace el estudio introductorio en un tono muy elogioso de la figura del Che, y también presenta una serie de reflexiones en antologías. Ya ahí aparece la presencia, por ejemplo, de otro autor amigo de él por aquellos años y hasta más tarde, Horst Kurnitzky, alemán que conoce allá, y con el que publicará una antología, fíjense ustedes, una antología de pensamiento sobre el imperialismo y sobre el subdesarrollo. Imaginen ustedes que después, lecturas posteriores, puede parecer algo, casi un oximorón, que Bolívar Echeverría aparezca como el antologador de Gunder Frank o de Rui Mauro Marini o de otros autores pertenecientes a la tradición de los estudios sobre el subdesarrollo. Pero presenta esa pequeña antología también, y al llegar a México en los años 70 publica, más bien en pasquines o en revistas, en medios también contraculturales, relacionados con el sindicalismo en aquel tiempo más fuerte, que era el Sindicato de Electricistas, que publicaban una revista que se llama Solidaridad, y en la cual Bolívar Echeverría publica 4 ensayos. 2, en cierto modo, biográficos o políticos, que son el primer acercamiento a la obra de Rosa Luxemburgo, que después destinará mucho tiempo a las 2 antologías que hace sobre Luxemburgo, y uno que es sobre el significado de la palabra revolución, y otros trabajos a propósito de Lenin también, un obituario, un trabajo breve en homenaje, que se articulan con ese trabajo que les señalaba al compartir pantalla, de la posibilidad de cambio, que es un trabajo interesante en la medida en que hay una curiosa combinación, podríamos decir casi un adelanto barroco, una curiosa articulación entre un cierto legado leninista con un cierto análisis ya heideggeriano sobre el ente y la esencia. Y entonces el resultado que ahí se plantea es un análisis interesante sobre la política de la temporalidad, con un cierto tono político, leninista y tercermundista, pero con un tono filosófico que ya plantea un poco el uso de la necesidad de construir un discurso filosófico más potente. También se articula con esa pretensión filosófica ya el examen que él hace en
En ese texto, que es algo más que un comentario de crítica cinematográfica o de crítica de cine, Los fusiles es un ensayo sobre la adquisición de conciencia y sobre el problema de la libertad. Entonces son trabajos que yo considero no deben desperdiciarse, deben contemplarse en un primer acercamiento, en el acercamiento a un autor temprano, a un autor de esa época, que justamente también por las razones políticas de ese exilio, y con eso concluyo para no tomar más tiempo, está desarrollando también un primer acercamiento con los grupos intelectuales y políticos críticos en el caso de México. Entre ellos conocerá a algunos que van a ser autores con los que mantendrá posterior relación, Carlos Pereira desde aquella época, que publican también en esa revista de Solidaridad. Publicaba en aquel tiempo en México con seudónimo, aunque esos mismos trabajos los publicaba después en Ecuador, tanto en Púcuna, algunos de ellos, como en otras revistas, la revista Indoamérica, que dirigía Agustín Cueva y François Perús, quien era su compañera de vida en aquel momento, y otra revista que nombro por el título que es verdaderamente magnífico a mi juicio, que era la que emprendió otro sánsico contemporáneo de Bolívar Echeverría, Alejandro Moreano, cuyo título era La bufanda del sol. Imaginen, desde Quito, o sea, Ecuador, imaginen el planeta, en el mero centro, el título de la publicación, La bufanda del sol. En aquel tiempo entonces, decía yo, acá en México publicaba con un seudónimo que se hacía llamar Javier Lieja, aunque esos mismos trabajos los publicaba en Ecuador con su nombre de pila. No temía el 33, el artículo 33 acá. Entonces, digo yo en alguno de los pasajes del trabajo que, aunque esos textos quizás puedan en cierto modo haber quedado en lejanía, no pueden tener desperdicio en la posibilidad de acercarse al trabajo temprano de un autor que unos años después estará ofreciendo una de las lecturas más interesantes sobre la obra cumbre del pensamiento crítico, el trabajo de El Capital en Marx. Con esto concluyo y agradezco la oportunidad de esta exposición. Muchas gracias, doctor, por compartirnos tan valiosa información. Aprovecho para decirle a quienes siguen la transmisión en Facebook que pueden dejarnos sus comentarios, preguntas o demás provocaciones intelectuales y nosotros se las haremos llegar a los ponentes de esta mesa. Procedo a hacer la presentación de la doctora María Cristina Ríos Espinosa. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la medalla al mérito académico otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una estancia de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Filosofía por la UNAM, licenciada en Economía en la Universidad Panamericana y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Estudios de Estética. Especialista en Filosofía Política, Estética y Hermenéutica Política. Profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana, miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 1 y coordinadora editorial de Cuadernos AMES número 2 y número 3 y coautora de Cuadernos AMES número 1, 2 y 4. Coordinadora y coautora del libro Reflexiones en torno al ser del arte de la Universidad Iberoamericana y del libro Revoluciones de Independencia e Identidad Cultural de la MES. Doctora, el micrófono es suyo. El título de su presentación es Estética Disruptiva del Etos Barroco en las Fiestas de los Santos en México. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues me siento muy honrada. Le quiero dar las gracias al doctor Stefan Gandler por haber armado este simposio. Muy complacida de compartir mesa con el doctor José Gandarilla,
Bueno, pues también al staff, muchísimas gracias, y a Jimena por coordinarnos. Bueno, al maestro con cariño. Qué sabrosa plática, profesor, de verdad. Yo no conocía ese primer momento de Bolívar Echeverría. Yo le conocí al doctor Echeverría ya en los 90s y por supuesto estuve en sus cátedras, muy sabrosas también. Y bueno, era muy interesante porque yo le decía al doctor, oiga, yo creo que ni un político tiene tantas grabadoras enfrente de usted, porque en cuanto se sentaba, todos prendíamos nuestras grabadoras, cuando no había problema de grabar al profesor, él lo permitía. Bueno, pues esto que les traigo ahora es en homenaje al maestro con cariño. Se llama Estética disruptiva del ethos barroco en las fiestas de los santos en México. Muy bien. Bueno, decirles que el objetivo de esta investigación es probar que la estética que acompaña la devoción del niño Jesús, introducida por los frailes franciscanos a partir del siglo XVI en la Nueva España, es una forma de expresión barroca. La estetización barroca del culto al niñopa, como se le conoce en las fiestas populares de las cofradías de Xochimilco, México, a partir del siglo XVII y en adelante, que se celebran el 2 de febrero de cada año, es el resultado de un fenómeno de mestizaje simbólico de supervivencia identitaria llamada ethos barroco, siguiendo las categorías de Bolívar Echeverría. Barroco entendido como forma de vida y no solo como el estilo artístico característico del arte novohispano del siglo XVII, tal como lo entienden Irving Leonard en la época barroca en el México colonial y Bolívar Echeverría en su libro La modernidad de lo barroco, una manifestación exuberante de resistencia política a través de la práctica devocional y que podríamos considerar lo que Bolívar llama una codigofagia semiótica y simbólica, en donde los símbolos de religiosidad prehispánica, como fue el culto al niño Huitzilopochtli, dios de la guerra mexica, permaneció vivo y latente como signo vencido, sin terminar de morir, y para poder sobrevivir semióticamente necesitó valerse de la exterioridad del signo cristiano triunfante y sincretizante en un mestizaje devocional festivo, en un ethos barroco, es decir, una forma de modernidad barroca. Esta investigación es pertinente en el campo de la estética del barroco en la medida en que esta devoción la consideramos un caso de contrahegemonía ritual a través de un mestizaje simbólico. Si esto es así, entonces sería el caso, si esto es así, sería un error ubicar la devoción del niñopa como una mera expresión del catolicismo popular. La metodología de análisis pertenece a la teoría crítica de Bolívar Echeverría, la estética de la disrupción festiva de Katia Mandoki, así como la hermenéutica simbólica de corte decolonial, de donde se tomarán algunas categorías teóricas para analizar nuestro objeto de estudio, a saber, las prácticas devocionales de las cofradías de Xochimilco dedicadas al culto del niñopa. Del lado derecho tienen ustedes la imagen pictográfica de Huitzilopochtli según el Códice Borbónico. Y bueno, lo que les voy a platicar es cómo se fue sincretizando o devorando simbólicamente esta creencia del niño Huitzilopochtli cuando pone su huella, la huella de su planta del pie, sobre el maíz. Esto está en el libro tercero, relatado en el libro tercero por los informantes de Sahagún, en la historia general de las cosas de la Nueva España. De igual manera, como es en las mismas épocas, es el mismo periodo de finales de diciembre, mediados finales de diciembre, cuando se celebraba esta fiesta y se esperaba a que el niño Huitzilopochtli en la mañana del día siguiente hubiese dejado una huella en la masa del maíz, de igual manera los frailes franciscanos vieron estas prácticas y las tomaron en cuenta para asociarlo al nacimiento del niño Jesús. El culto al niño sol Huitzilopochtli, deidad mexica de la guerra, para sobrevivir semióticamente necesitó valerse de la exterioridad del signo cristiano triunfante y sincretizarse en un mestizaje devocional festivo, en una forma de modernidad barroca. Del lado izquierdo tienen la imagen, la escultura del niñopa, ese árbol de colorín.
Los frailes franciscanos intentaron reconstruir una nueva tradición con lo local prehispánico, en una especie de hermenéutica analógica, de comparación, con la finalidad de cristianizar. La devoción del Niñopa se dirige a un tiempo mítico, simbólico y ritual. Su capital simbólico consiste en la acumulación histórica de contenidos semióticos en 3 niveles. Un quantum energético, que se sigue acumulando cada día de la Candelaria. Tan es así que el simple hecho de los Xochimilcas cuando tocan su ropón lo consideran muy milagroso. En segundo lugar, una sacralidad que tiene la escultura misma y la imagen en sí misma, con independencia del operador o técnico clerical. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un sacerdote el que bendiga y le dé su sacralidad a esta escultura. De hecho, los pobladores la conservan dentro de sus propias casas. Esto es un símbolo muy interesante porque las cofradías en Xochimilco así se llevan la imagen y se la van turnando de familia en familia. De hecho, hay una lista larga de 50 años de cola para poder tener la mayordomía y poder cuidar a este niñopa en el año en el que te toque. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que es conservada en las habitaciones o en las casas de estos mayordomos. Por eso digo que la escultura e imagen en sí misma tiene una fuerza sin la necesidad de sacralización de un técnico clerical. Su imagen posee una fuerza energética autónoma y poderosa. Brinda un gran poder milagroso. Y además, esta ritualidad tiene un mecanismo de identificación, porque los xochimilcas afianzan su identidad local con esta devoción, en una forma de experiencia cultural e identitaria, en lo que Bolívar llamaba ethos barroco, en una manera como la población resiste a su cosificación. Puse aquí esta imagen para que ustedes vean cómo se representaba el Huitzilopochtli en los grabados europeos. Esto lo pueden encontrar en la colección del Museo Franz Mayer. Es muy interesante porque los frailes franciscanos vienen con una idea de extirpar idolatrías en la Nueva España, en el siglo XVI. Entonces fundan 3 conventos, el de Texcoco, Huejotzingo y después el de la Ciudad de México, pero esto es lo que tenían en su imaginario. Un Huitzilopochtli representado de esta manera, como demoníaco. Si ustedes pueden ver, son las patas de cabra y las alas de murciélago y siempre el plumaje. Recuerden este plumaje, normalmente era, como es un grabado en blanco y negro, aquí no se distingue, pero normalmente en estas representaciones aparecía con el plumaje del color verde, rojo, blanco, etc. Esta es una imagen también del niñopa al mayordomo que le tocó, con todos estos regalos que la gente le hace en la casa del niñopa, y el mayordomo y la familia que lo cuida tiene que estar disponible para recibir a los fieles para que acudan a visitarlo. Es decir, no está dentro de una iglesia, y esto es muy interesante. Esta es otra representación que desde mi punto de vista, siguiendo las categorías de Bolívar Echeverría, sería una manifestación devocional de ethos barroco, estos bailes, porque si ustedes pueden ver los símbolos que hay encima de estos danzantes, es por ejemplo un Cuauhtémoc acá con un señor águila, bueno, una especie de señor águila que tiene un casco de águila. Y tenemos además otras imágenes más adelante en donde podemos ver, bueno, la danza propiamente hablando. Y aquí, en la capa de este danzante podemos ver a una especie de Cuauhtémoc con su yelmo y también su escudo y la forma como está vestido, y tiene del lado derecho un águila. Entonces me parece muy interesante esta sincreción de símbolos. Acá tenemos otras, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un dragón. En la parte superior del casco lleva, bueno, lleva este danzante alrededor
una figura estilo de jaguar, y los juegos pirotécnicos que acompañan esta festividad. El papel de estos primeros franciscanos en la Nueva España consistió en un fenómeno de mestizaje simbólico y semiótico, de signos religiosos entre ambas culturas, la prehispánica y la cristiana, pero también contrahegemónico, porque en su adaptación a sus dioses primordiales, cosmovisiones y la vinculación de la devoción y ritualidad con la reproducción material y social de la comunidad, podemos decir que es un movimiento contrahegemónico. Jerónimo de Mendieta, uno de los frailes franciscanos del siglo XVI, destaca que los indios estaban dispuestos a recibir la fe católica y que sin fundamentos para defender sus idolatrías, las fueron dejando fácilmente. Incluso que llevaron a sus ídolos frente a los franciscanos para su destrucción. Pero esto solamente es en apariencia. Los frailes franciscanos creían que estaban venciendo las idolatrías, cuando en realidad lo que estaban haciendo los indoamericanos era utilizar estos signos cristianos, pero para continuar con sus devociones. Aquel gesto de sustitución de imágenes no fue una verdadera conversión, sino una estrategia de supervivencia semiótica y una negociación ante la amenaza de la vida de los indios, en lo que yo he llamado una criptorreligiosidad indoamericana, es decir, una práctica encubierta de los antiguos ritos paganos. Los cultos a los antiguos dioses se siguieron practicando en montes, lagunas y cuevas, o en los lugares donde había existido templos prehispánicos anteriormente. El culto devocional del Niñopa tiene más de 200 años. La divinidad se construyó a partir de prácticas ritualizadas con el catolicismo oficial. Es un ritual articulado con un concepto de cuerpo y asociado a una cosmovisión ligada con la vida colectiva. Las cosmovisiones del mundo mesoamericano se construyeron de tres mundos imbricados entre sí: el mundo natural, el mundo humano social y el mundo sobrenatural. Las cosmovisiones dan un modelo para actuar en estos tres planos, porque estos se influyen mutuamente e indican cómo deben actuar los humanos desde su propia esfera y cómo interactuar con las otras para mantener el funcionamiento equilibrado y armonioso del cosmos. La significación del Niñopa como niño del lugar para referirse a la huella que el Huitzilopochtli niño deja en la masa del maíz es una ritualidad y estética de su devoción que tiene que ver con el significado de la vida de reproducción social y anímica de un pueblo. La vida social y ritual indígena se basa en dos conceptos. Por un lado, el trabajo, tequil, en náhuatl, y fuerza, chicahuatzli. El trabajo, tequil, es una energía humana que circula en las labores, en los bienes y en el intercambio recíproco de estos. Y la fuerza es el flujo de energía vital estimulado por el intercambio recíproco del trabajo también. El acto de compartir dicha energía define la membresía en el grupo, en la comunidad, y crea la identidad local de la persona social. Las relaciones de intercambio y la vida ceremonial, festiva y ritual expresan el compromiso de trabajar juntos y así reproducen las comunidades y la identidad colectiva. En la ritualidad de la devoción del Niñopa encontramos manifestaciones contrahegemónicas de una religiosidad popular que tiende más a la simbología mítica que a los formalismos católicos. En la devoción del Niñopa existen, desde mi punto de vista, dos niveles hermenéuticos. Uno óntico, que es una apariencia superficial y que obedece a los procesos de ideologización del cristianismo hegemónico, y otro ontológico, vinculados con vínculos de raíces muy profundas de significación de corte mítico, en lo que he llamado criptorreligiosidad indoamericana. La estética festiva funciona como dos tipos de expresión, una identitaria por un lado y la otra como una voluntad de poder local y contrahegemónica, en una estética hermenéutica de liberación acompañado con este mestizaje simbólico de supervivencia. El elemento festivo del Niñopa consiste en una invasión disruptiva de automatismo cotidiano, como lo entiende Bolívar, y transfigurador de lo real. En la vivencia del dispendio del tiempo, de los bienes, de la no acumulación.
es una dimensión lúdica, festiva y estética. Es la defensa de las formas naturales entendidas como determinación concreta de las comunidades xochimilcas. El niñopa conserva una especie de jao o espíritu de la tradición. ¿Qué quiere decir este jao? De acuerdo con la creencia de los Kula o Potlatch, los objetos retienen el alma de su creador o de su hacedor, una especie de espíritu, un jao que debe reconocerse. De manera tal que este niñopa también, igual que en los Potlatch, que sería como un potlatch a la mexicana, como dice Mandoki, conserva toda su carga salvífica y lo consideran muy milagroso, y el retenerlo y tocar su ropón es suficiente para recibir toda la carga energética acumulada durante siglos de devoción. Es un capital simbólico y de reproducción energética que acumula todo lo que la gente le ha querido regalar. En la estetización ritual del niñopa es una forma de revalorar el espíritu de la comunidad xochimilca que emplea su corporalidad en la exuberancia y en el exceso alegre de la vida de la fiesta. Es una entrega absoluta, con lo cual afianza su identidad política simbólica. Un tiempo lleno de vida significativa, que se hace dueño de su forma y en un dominio político semiótico logra su liberación estética, hermenéutica, simbólica. Como conclusión de esta investigación, he logrado probar cómo la práctica devocional del niñopa es un caso ejemplar de forma de vida barroca, un ejemplo de ethos barroco como lo entiende Bolívar Echeverría, un mestizaje simbólico como una codigofagia semiótica entre los signos religiosos de dos culturas, la prehispánica y la del cristianismo, una estética disruptiva de dispendio festivo en lugar de acumulación de riqueza, una contrahegemonía ritual frente al catolicismo institucional. Y esta es la bibliografía que empleé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta ilustrada exposición. Quisiera abrir el espacio si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, ya sea aquí dentro de la mesa de Zoom o por Facebook. ¿Sí, Tania? Te escuchamos. Muchas gracias, Jimena. Antes que todo y antes que nada, muchas gracias a la ponente Cristina Ríos, al ponente José Guadalupe Gandarrilla, por tan llenas de contenido, tan ricas, tan otras perspectivas que nos dieron de estos autores que apreciamos mucho en estos círculos de lectura y estudio. De verdad que estas ponencias son como para leerse, para verse una y otra vez, recuperar elementos, quedarse pensando un poquitito. O sea, lo digo, están como llenas de elementos tan ricas, entonces muchas gracias por su trabajo. Y bueno, tengo un par de preguntas, comentario para la doctora Cristina Ríos. Bueno, primero, me quedé pensando en per se en la celebración del Niñopa. Y con estas imágenes que nos compartía. Sobre todo me quedé mucho con la imagen de los chinelos, y digamos que en otros estudios quizás de estética, me hacía, voy a decirlo nada más así, me hacía eco Bakhtin en la cuestión carnavalesca, quizás de toma de la calle, ¿no? Y esta relación justamente que me llama mucho la atención, que justamente cómo se da fuera de estos recintos sacralizados, tan institucionales, ¿no? Que el niñopa se queda dentro de las casas en el que ese momento la familia tiene la mayordomía. Bueno, era la toma de la calle, el exceso, por supuesto, digamos, el cuerpo grotesco, porque son imágenes de Cuauhtémoc, por ejemplo, de un
de un águila, pero al mismo tiempo tengo entendido que las máscaras hacen referencia a una suerte de como burla grotesca a los rasgos fenotípicos propiamente del conquistador, ¿no? El hombre, el español, el que tiene los rasgos afilados, el blanco. Bueno, eso por un lado. Y en concreto me preguntaba sobre las formas sociales y que hablábamos de Xochimilco, que si bien forma parte de lo que conocemos como la Ciudad de México, sabemos que ahí se tejen, convergen otro tipo de rituales, de relaciones, de estéticas justamente, y entonces en esta estética barroca me preguntaba si esta celebración del Niñopa digamos, más allá quizás de la, y perdón si me estoy, si lo expreso mal, digamos, si estas estéticas barrocas permean, o sea, esta este etos barroco, si permea en las formas de organización social propias de los barrios y de los pueblos de Xochimilco, ¿no? Como me preguntaba, por ejemplo, justamente como terminaba en conclusión al final, como estas formas de vida, o sea, va más allá de propiamente el espacio que tiene lugar en febrero, que salen y ese tipo de cosas, o sea, hay un algo más allá que se extiende o que trasciende, además de la propia estética y el propio ritual, bueno, esa es una. Y otra, ¿qué otros elementos, digamos, en esta era tan llena de industria cultural, se han incorporado o se han integrado en las festividades per se propias del Niñopa, digamos, y que construyen también, digamos, van formando parte de la propia festividad. En una de las imágenes que nos compartía, en los sombreros, no sé si se llaman así, de los chinelos, o sea, como nos presentaba un dragón, es decir, más allá de las propias simbologías que ya construyen al Niñopa, habrá algunas otras elementos y cómo es que se incorporan estos. Por ejemplo, casi estoy segura que vi una muñequita de estas películas para infantes, pero y me pareció muy, incluso porque además, habrá que decirlo, no nada más es un ritual como adulto o como ya, porque participan los niños, bueno, las niñas y los niños. Entonces, como para integrarlos, han tenido que incorporar estos otros elementos. Entonces, bueno, si nos pudiera platicar un poco más de esto y otra vez, muchas gracias por las participaciones y las ponencias. Bueno, claro está que es muy probable que si esto lo digo a un mayordomo en Xochimilco, pues no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, es un trabajo que lo que está haciendo es recuperar las raíces de cómo se fue construyendo esta figura, ¿no? Hay gente muy experta en el tema, son antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la ENA, Félix Baez Jorge, cuando habla de la nahualización de los santos, por supuesto Alicia Basarte, que se ha dedicado a estudiar las cofradías en México, cómo se hacen también los portales de flores en la entrada de las iglesias, etcétera. Pero a mí lo que se me hace verdaderamente interesante es que es el pueblo el que le da digamos, la vida a esta ritualidad. No es la Iglesia Católica propiamente hablando. La Iglesia Católica se ha sumado y ha tenido muchísimos problemas porque además quieren tomar al niño como resguardo en la iglesia, en la parroquia, y el pueblo no se deja. No, es que este es nuestro. O sea, no es tuyo, es nuestro. Hablando de patrimonios y estas cosas, ¿no? Ahora, a tu pregunta, ¿cómo se extiende esto en la vida social? Pues totalmente, porque los preparativos son todo el año.
digamos, la petición de formar parte de la ciencia. Y todos los bienes de toda la población se desbordan en esta fiesta. Digamos que se trabaja para esa fiesta. O sea, el trabajo productivo es para poder sustentar esta fiesta. Y entonces eso ya tiene una gran significación, ¿no? Y eso es como una ruptura también del tiempo productivo. Es como decir, esto es nuestro y esto es lo que nos conforma identitariamente y formamos un cuerpo colectivo, ¿no? Entonces a mí me parece una resistencia muy interesante, inclusive dentro de la modernidad, digamos, capitalista. Pero además es que tiene todas estas cargas, ¿no? Prehispánicas inclusive, ¿no? A mí me interesaba mostrarles la figura del dragón, porque finalmente en la Nueva España siempre fue una lucha en contra del dragón, que era la representación de Lutero en estas tierras, si tú quieres, a nivel retórico nada más, porque en realidad fue a nivel retórico, en la pintura, en la escritura, ¿no? Pero finalmente nosotros podemos ver en todos estos códices, tanto en el códice florentino como en el borbónico y varios, finalmente son pictogramas coloniales. O sea, los informantes y los tlacuilos son los que hacen estas historias y las dibujan para los demás, pero por ejemplo, para los frailes, pero en la construcción de las mismas iglesias, en esta codigofiaja semiótica de la que habla Bolívar, lo podemos ver claramente en las piedras de los templos, cómo dejan su huella. O sea, está ahí un quetzalcóatl, o está ahí una serpiente, o un jaguar. Y bueno, quien se ha encargado de hacer esto mucho a través de la fotografía es Robert Jackson. Robert Jackson, que ustedes lo pueden encontrar en las redes, es un historiador que se dedica que con su cámara a hacer toda esta fotografía de templos, ¿no? Para decir, esta es la devoción franciscana en lo que fue toda la Nueva España. Y se dedica a retratar todas las piedras en donde los constructores, los indoamericanos, dejaron su huella todo el tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, la Nueva España era larguísimo, ¿no? Llegaba hasta todo lo que es ahora, pues, Estados Unidos y la parte de California y Nuevo México y más arriba, ¿no? En fin, o sea, ¿qué trascendencia tiene esto sobre la comunidad? Toda, absolutamente toda, ¿no? Y el tema de cómo es la no acumulación y el dispendio, ¿no? El gastar el tiempo impunemente y los bienes, ¿no? Ahora, yo solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, el título me viene grande porque dice de los santos, no he acabado, es apenas esta celebración, pero tú te puedes encontrar en Oaxaca, en Guerrero, en la Sierra Gorda, prácticas muy interesantes de cómo tiran toda la loza a la calle y se trata de tirar, de no acumular. Y entonces eso es lo que a mí me parece tan interesante también de todo esto, ¿no? Sí tiene una trascendencia sobre la vida social, por supuesto. La construye, de hecho la construye. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más en espera que quiera hablar ahora? Bueno, en lo que alguien se Bueno, no, yo anima, sí al doctor Gandarilla le quería hacer una pregunta. adelante. A mí me parece análogo a lo que usted nos está contando del movimiento literario que se dio en Ecuador, en estos nombres de revistas que son como grupos de jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos algo análogo aquí en México entre los estridentistas y bueno, todos los que son del grupo de Javier Villaurrutia, todo este grupo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué posición política tenían el otro grupo de jóvenes que no era el que pertenecía a Bolívar? Estéticamente hablando también. Sí, un poco en lo que yo pude, en cierto modo, traer de bibliografía en aquella ocasión que pude viajar por Quito y que conseguí esta digamos, referencia, ¿no? a la versión facsímil
pues otro alumno que fue la conversación con algunos de los integrantes de esa generación y también de otros trabajos. Hay en la bibliografía que está en ese texto, se pueden encontrar algunas referencias a trabajos más amplios sobre la generación de los ánsicos. En términos del registro literario, hay algunas obras en dos tonos, digamos. Señalaba yo el que era el tono de una literatura cercana a las visiones indigenistas, que siempre cumplían una cierta pedagogía que está como en una condición de tensión, ¿no? Porque por un lado está esta idea de la crítica social a un movimiento, digamos, como de modernizador, que está intentando o está procesando una destrucción del modo de vida indígena o campesino o de los pueblos y de la articulación de los pueblos originarios. Y por el otro, sin embargo, hay un cierto dejo de ese propósito como integrador. Creo que esas literaturas en Ecuador están representadas por la figura de Adalberto Ortiz. Quizás la más dominante es la de Icaza, es la más conocida, la que tuvo más trascendencia en el medio latinoamericano. Sus trabajos sobre Huasipongó o otras obras fueron incluso traducidas y publicadas en otros lugares. Lo de Adalberto Ortiz es un poquito menos conocido por fuera, pero es curioso, es muy interesante porque él trabajaba con su literatura, captaba mucho de la vida del negra en el Ecuador, que también es muy fuerte, un contenido cultural muy fuerte. Sin embargo, muchas veces contemplamos esas literaturas y pasa un poco como lo que ocurre en el caso de Colombia, donde la figura de un García Márquez y Macondo pues termina por ensombrecer la figura de Zapata Olivella, por ejemplo, y sus obras sobre Changó y el registro de lo negro, ¿no? Entonces, esa generación ya está detectando en cierto modo el movimiento inverso a esas literaturas de contenido psicologista o indigenista, pero ellos detectan también que puede ocurrir como ocurre en otras, en donde se impone la literatura urbana. El caso del Perú pues, es uno de los más representativos, ¿no? Por ejemplo, la figura de Arguedas, ensombrecida posteriormente por una literatura y por una visión como la de Vargas Llosa, por ejemplo, que lo va a tildar incluso de utopista arcaico, ¿no? Y siempre esa tensión de buscar esa utopía incaica, tanto en el registro literario como en el registro antropológico, sociológico, filosófico, en la obra, por ejemplo, de Alberto Flores Galindo, quizás el marxista más importante que tuvo el Perú en la década de los 80s, el Tito Flores Galindo, que hace todo ese ejercicio de tratar de buscar lo que él llama, buscando un Inca, es el problema de la expresión de toda esa cultura, como dijiste tú, sometida pero no vencida, ¿no? Entonces, yo creo que en los ánsicos está esa tensión, o sea, esa detección de que es necesario una cierta crítica a esos grupos culturales, tanto por esas razones como meramente estéticas, como por razones posteriormente políticas. Van a ser muy duros en la crítica política, porque ven, por ejemplo, que algunas de las gentes de la Casa de la Cultura, es más, hasta el propio Benjamín Carrión, lo van a tildar de que finalmente terminó como sometido al régimen posteriormente de la Junta Militar, como se plegó al Estado, ¿no? Y en el caso de esa crítica política, yo creo que van hacia otros ejercicios de una estética que va por otros rumbos, ¿no? Por esa razón,
empiezan a publicar o a traducir, en ello colabora el Bolívar Echeverría, revistas del 63-64, ciertos cuentos de Peter Weiss, algunas viñetas de Bertolt Brecht, algo sobre Sartre, ¿no? Ya están tratando como de acceder a ese otro registro. Yo creo que está en el fondo esa tensión, y me parece muy, muy interesante porque sí alcanzan a detectar que en el fondo de la cuestión, pues lo que incumbe es el problema de la libertad humana, del sometimiento, de la posibilidad de llevar a cabo un cambio de nuestra sociedad. Yo creo que ese registro se mantiene. Todavía no está, digamos, como es ya más contundente en otros autores, que van a tratar de dar salida a esa heterogeneidad histórico-estructural de nuestra región. Pero yo creo que posteriormente la noción de lo barroco y del etos barroco, en cierto modo también va tratando de captar esa naturaleza heterogénea de nuestra sociedad. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, pero creo que aquí hay otra en el chat de Facebook. Así es, pero podríamos tomar esa como subsecuente a la pregunta y después movernos a la pregunta de Facebook. Muy bien. Bueno, a mí me parece muy interesante esta digamos, pugna cultural entre estos dos grupos que tú mencionaste. Y bueno, ¿cómo entrarían estos grupos ya al tiempo? Ese es el Bolívar joven, dentro de esta concepción que Bolívar tiene de la vanguardia. Cuando él habla de las vanguardias europeas. Pero ¿qué hay de las vanguardias latinoamericanas? Te lo pregunto porque Evodio Escalante, en un ensayo sobre contemporáneos, y compara a las vanguardias contemporáneas estridentistas, él dice, aquí lo curioso es que nuestras vanguardias mexicanas se está construyendo el Estado y algunas fueron pro Estado porque se está construyendo el Estado. En el caso de las ecuatorianas, ¿qué nos podrías decir? Y desde el concepto de vanguardia que utiliza Bolívar. Yo creo que ahí estamos ante una situación todavía propia del cuerpo de naciones andinas, que han tenido una fuerte, digámoslo así, un fuerte asedio sobre sus estados, por no llamar un pleno proceso político de desmontaje institucional. Es decir, ahí el problema no ha sido el de la construcción del Estado, sino de una tendencia histórica muy fuerte de desmontar la fortaleza institucional de los estados. Tanto en los años 60, Perú, con Velasco Alvarado, Ecuador, otro Velasco también, como posteriormente con las dictaduras de seguridad nacional, no quedan libres. Bueno, en los años 80, por ejemplo, la política norteamericana de destrucción del Pacto Andino, que es una tendencia entonces muy fuerte. Aquí la cuestión no es, por ejemplo, ante la pregunta sobre el golpe militar, sobre el golpe sobre Evo Morales, aquí la pregunta más bien es cómo había durado tanto un esquema de articulación institucional. Porque comparado con por ejemplo, lo que ocurre en el sistema político del Perú, ahorita con lo de Pedro Castillo, tienes un presidente, pero que en realidad tiene un asedio muy fuerte de todos los otros poderes, entre ellos obviamente el poder militar. Entonces yo creo que sí hay una crítica ahí en el sentido estético-político muy interesante, porque tomando en cuenta el señalamiento que haces muy pertinente sobre las vanguardias y el periodo, una construcción semejante, la cuestión de los estridentistas, y por ejemplo, en términos estéticos, lo que posteriormente se van a hacer las escuelas herederas de Posadas, y las versiones del taller de la gráfica popular, la estampa mexicana, contribuyen enormemente. O sea, en el terreno estético está plenamente la carnavalización, ¿no? Está la utilización de esos instrumentales estéticos para la crítica. Yo creo que sigue pertinente la presencia, digamos, del pueblo mexicano en esa estética, en el grabado, en la pintura, en el muralismo. Yo creo que un proyecto interesante que puede desarrollarse, en este caso por gente como tú que trabajan con esa seriedad la cuestión de la estética,
sería en cierto modo que lo que en Europa fue la teoría crítica del 37, o de la, digamos, de la primera generación de la escuela, las vanguardias, el muralismo mexicano, porque está desarrollándose la crítica del sistema vigente a través de la presencia, por ejemplo, del pueblo en los murales, con toda la discusión que hay entre Siqueiros, Orozco, Rivera, pero también la presencia de ese trabajo donde está, digámoslo así, el comunismo histórico dentro de las oficinas públicas. A mucha gente le sorprende mucho eso. Ver que, por ejemplo, esté la hoz y el martillo en murales gigantescos y aparezca dentro de los edificios públicos del Estado. O las luchas de la independencia. Por ejemplo, si uno contempla el mural de Hidalgo en Guadalajara, cosas impresionantes, donde en cierto modo está la crítica social, pero a través de este instrumental, de una estética de la luminosidad misma que pudo haberla hecho en su momento el Tlacuilo, pero ahora a través del muralista. Entonces yo creo que sí, ese registro de cómo se procesa, digamos, no habrá para esa época quizás, porque los planteamientos son igual, en cierto modo, también muy peculiares, ¿no? Si uno lee el segundo manifiesto de los estridentistas, una de cuyas frases va a ser, viva el mole de guajolote, uno no lo puede entender si no es que en el guajolote mismo, que además lo redactan en Puebla, en el guajolote está concentrada toda la cultura entera del pueblo mexicano. O sea, es el mole que todavía en aquel tiempo se hacía entre muchísimas cocineras, cocineras de género femenino, que con tus saberes y todo el conjunto de nutrientes del pueblo entero, de todas las regiones y demás. Y es esa mezcla en donde está la vitalidad energética, como bien decías tú, concentrada en un momento festivo, porque pues no todos los días se comía guajolote, sino en los momentos que eran festivos, y es propiamente un ave de origen de nuestras tierras también. Entonces yo creo que ahí hay un elemento bien interesante y bien pertinente de ver esa simultaneidad entre lo que era el desarrollo de la teoría crítica, digamos, eurocentrada, y lo que eran los movimientos de crítica política herederos de nuestra historia y de nuestra especificidad desde acá. Y yo creo que las vanguardias estéticas en ese sentido hacen una aportación pertinente. Gracias, doctor. Gracias. Para ya casi concluir, tenemos una pregunta desde Facebook de Ega Ortuño para el doctor Gandarilla, que dice: ¿cómo calificaría u organizaría el pensamiento de Bolívar Echeverría a partir del periodo del que nos expuso? Y más adelante hace otra pregunta, que si nos podría hablar de continuidades y rupturas. Sí, yo creo que como en todo gran pensador hay una lógica de continuidad, en medio de una cierta discontinuidad. Lo que es interesante es que esa discontinuidad no es una discontinuidad que sea de rompimientos o de sustitución entera del registro teórico y crítico o de pensamiento anterior, sino de integración. O sea, son como horizontes de visibilidad, que era una categoría con la que trabajaba otro autor también latinoamericano, contemporáneo de Bolívar Echeverría, que es René Zabaleta, que también murió desafortunadamente de manera muy temprana, a los 47 años. Pero él, podríamos decir con él, son como esos horizontes en donde son como pisos de una escalera, pero que no significa un rompimiento entero con la obra anterior. Y aquí es muy pertinente respecto a lo que la brillante exposición que nos acaba de ofrecer la doctora Ríos Espinosa, porque no hay un rompimiento, por ejemplo, de la crítica de la economía política con respecto a la lectura del barroco. No hay una sustitución de un propósito de hacer una filosofía de la cultura que, digámoslo así, deje atrás o sustituya como elemento de interés el análisis de la crítica de la economía política. Yo creo que hay un cierto avance en la
Por ejemplo, ¿por qué Bolívar Echeverría en los años 70, por ahí 73, 74, pues porque se involucra, heredera del 68, que está tratando de cambiar la universidad y entre los cambios de las facultades importantes. Él daba clases o empieza a dar clases por esos años en la Facultad de Economía. Y ahí hay un fuerte cuestionamiento de la institucionalidad académica de esa facultad. Ahora por la pandemia no se puede ver que hay ese cuestionamiento, pero las facultades y los institutos están viviendo un fuerte cuestionamiento social. Ahorita hay una gran discusión, ¿no?, sobre la cuestión de la academia, de la labor de investigación y demás. Eso influye en su lectura, en la lectura que va a propiciar. No es solamente la genialidad de Bolívar de qué lectura trae de Alemania sobre el capital, sino la relación que establece con ciertos circuitos o grupos acá, que también tienen esa intención. En la Facultad de Economía, la labor, por ejemplo, de Ramón Ramírez Gómez, que es uno de los primeros que se aventura en un proyecto que surgió de la Revolución Cubana, en parte por interés del Che Guevara, de leer a Marx y dar cursos masivos sobre el capital. Y ese proyecto lo traen en mente los estudiantes y ciertos profesores de la Facultad de Economía de los años 70. Y ahí es donde se inscribe la lectura que sugerirá él, o sea, la genialidad de su lectura sobre el capital, pero que hace parte de un circuito de discusión. Entonces, yo creo que eso, igual en las aportaciones del barroco, yo creo que aquí aprovecharía también para hacer una pequeña pregunta a la profesora Ríos Espinosa, a ver si puede ampliar. La visión que él va a tener respecto a la discusión en los años 90 del barroco se inscribe dentro de una discusión también latinoamericana sobre el barroco y el neobarroco, que es una discusión en donde participan algunas voces, como la de Carlos Rincón en Colombia, como la de otros autores, en donde esas lecturas que él va haciendo con los registros que él va construyendo, sin duda alguna le permitirán arribar a esas formulaciones, que es una combinación. No sé qué opinión tenga la profesora, en el sentido de, no es solo la visión adorniana de la estética, sino el nutrimento de posiciones como las de Severo Sardú y las de Lezama Lima, que fortalecerán y sin duda alguna complementarán esa visión. Y yo creo que incluso podríamos hacer esa ampliación al propósito desde el siglo XVII, quizás en una intuición que él tuvo corriendo esa escala temporal hacia un periodo más temprano de la modernidad temprana del siglo XVI, en sus investigaciones sobre el Nican Mopogua. Dicen que Walter Benjamin tenía esa intención de trabajar también esos trabajos, esas lecturas de las apariciones en este caso de la Virgen de Guadalupe. Y Bolívar Echeverría lo llega a decir, ¿no?, que es una de las expresiones también de esa condición barroca. Juan Manuel Contreras, un colega querido de la UACM, está trabajando esas figuras, esas alegorías, y también la obra de Carlos Ometotzin, que es como también esa mezcla y esa respuesta a esa contrarresistencia que también está presente en el barroco del siglo XVI. No sé si merezca una opinión de parte de la doctora Ríos Espinosa. Bueno, a mí me parece es que Bolívar es brillante al utilizar este concepto del barroco como forma de vida que toma de Irving Leonard la idea de que el barroco no es solo un estilo artístico, lo mismo que los que se han dedicado a los estudios del barroco como cultura, ¿no?, que inclusive meten a la economía, ¿no? Yo encuentro que Bolívar, no sé si tenga estudios más allá, pero hay como un guiño a analizar todo lo que fue el virreinato de la Nueva España con los jesuitas del siglo XVII y cómo justo en esta pretensión jesuita de incorporar muy eclécticamente las creencias de los pueblos, del tipo de devociones que se llevaban en estas tierras, en Perú, en el virreinato del Perú, en el virreinato de la Nueva España, y cómo darle un cauce a eso, ¿no?
los jesuitas fueron muy sincréticos en esto, ¿no? Por supuesto, y mandan a hacer a geografía. Pero es muy curiosa tu pregunta, porque justo hoy siempre fue una lucha entre la Virgen de los Remedios, que era española, con la Virgen de Guadalupe, que es de Nueva España, estas tierras, en fin, ¿no? Y así se va sincretizando con América Latina. Entonces a mí me parece muy interesante, digamos que tenemos, yo creo, bueno, al menos yo, tengo mucha tarea con estas visiones y anotaciones de Bolívar con respecto al ethos barroco y cómo va él explicando también que es una forma de sincreción también entre las castas, ¿verdad? Entre lo que eran las castas y el concepto de blanquitud y bueno, pues estos conceptos de Bolívar, estas categorías bolivarianas nos pueden servir para analizar la historia, ¿no? La cultura del 17, ¿no? Inclusive del 16, ¿no? Por supuesto, la visión de esta Virgen de Guadalupe con la Tonantzin y estos textos del náhuatl y cómo podemos sincretizarlos con el mestizaje simbólico, ¿no? De cómo fueron adaptándose estos símbolos, ¿no? En fin, o sea, yo creo que hay mucho que hacer. No sé si se ha hecho, es decir, no he visto, pero lo que sí te puedo decir, José Gandarilla, es que este tema, por ejemplo, del Niñopa y las fiestas devocionales y demás, en el Congreso de Barroco Internacional, me lo valieron luego, o sea, dijeron, claro que sí. Yo pensé que me lo iban a objetar y no conocían a Bolívar Echeverría, muchos de ellos no conocían a Bolívar Echeverría y les pareció muy interesante. Entonces, creo que hay mucho que hacer, claro que sí. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias por su intervención. Todavía tenemos unos cuantos minutitos. ¿Hay algo más que quisieran agregar, tanto el público como los ponentes, a forma de conclusión? ¿O no? Ok. Sin más, entonces, pues primero agradecerles las dos exposiciones y esta rica conversación que hemos tenido. Realmente abrieron, por lo menos de forma personal, las posibilidades de expandir todavía más esto que es la teoría crítica desde las Américas, ¿no? Les recuerdo, antes de concluir, que el día de mañana es el último día de este congreso. Concluimos con la mesa número 12 tiene el horario de 9 a 11 de la mañana y lleva por título Teoría crítica versus teoría tradicional. Espero que nos puedan acompañar y seguir las transmisiones de estos días. Sería todo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad de participar en el Gracias congreso. por la oportunidad. Gracias. Un Gracias a gusto ustedes. compartir mesa con el doctor Gandarilla. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Igualmente.